Hola amigos de La Gran Aldea, tengan todos muy buenos días. Como es costumbre, estos días lunes, miércoles y viernes vamos a seguir estas transmisiones a través de mi Instagram Live y a través del Instagram Live de www.lagranaldea.com con algunas de las noticias más destacadas en el portal La Gran Aldea, así como también con entrevistas a columnistas y a colaboradores de este portal en internet. Vamos a comenzar con esta información destacada y que aparece publicada el día de hoy en La Gran Aldea. La periodista Milagros Socorros entrevista al experto en seguridad alimentaria Carlos Machado Allison, quien dice cosas como esta. La privación de alimentos siempre ha dado dividendos políticos a los gobiernos que no son democráticos. Ese es el título de la entrevista que le hace Milagros Socorro al experto en seguridad alimentaria. Para que haya seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona al año. En Venezuela, a duras penas, llegamos a 350, dice Machado Allison. Desde 2014, según explica, viene ocurriendo un deterioro en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, al extremo de que para marzo pasado el salario mínimo solo alcanzaba para cubrir 2% de la demanda mensual de alimentos de una familia de 5 personas. La situación, según Machado Allison, se agravó en abril de 2020 por la escasez de gasolina y la cuarentena derivada del coronavirus. Por otra parte, dada la caída de la producción nacional y la creciente dependencia de las importaciones, la devaluación del bolívar a más de 100% en las últimas 2 semanas hará más difícil el acceso a los alimentos. Más adelante en esta entrevista asegura que los objetivos de control social y de la producción estuvieron en todos los discursos y documentos de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Asimismo, ese diseño, según Machado Allison, tiene elementos comunes en los regímenes de la Unión Soviética, países del este de Europa, China, Cuba y Corea del Norte. Todos fracasaron. China, tras las hambrunas de 1950 y 1970, modificó sus políticas y con ello cesaron esas hambrunas. Esta semana también escribe en La Gran Aldea Juan Fernández, el expresidente de Petróleos de Venezuela, un texto titulado de la siguiente manera. ¿El mundo cambia y nosotros? Se pregunta. Fernández explica que Europa avanza hacia el desarrollo de energías alternativas para dejar atrás la importación de gas y de petróleo, mientras Estados Unidos, la caída en la demanda de crudo está poniendo a los refinadores con problemas operativos y también financieros, lo que afecta a empresas como Chevron y a la ExxonMobil, así como también la ConocoPhillips. Pero Fernández pone el acento en lo que deberíamos hacer en Venezuela ante todo este panorama. El mundo no estará en condiciones, según Fernández, ni deseará otorgar recursos o financiamientos a gobiernos en actividades en donde los privados son más eficientes y menos en actividades como la energética. Y cierra con este mensaje de alerta. La ventana de oportunidad, como también dicen los expertos, sea corta para los combustibles fósiles. Entender las nuevas realidades y actuar con visión de futuro es imprescindible. De no hacerlo de esa manera, perderemos la oportunidad y seremos la referencia del país que pudo ser, pues contaba con supuestamente las mayores reservas de petróleo y que nunca fue porque se quedaron en el subsuelo. El texto completo está disponible en www.lagranaldea.com y cerramos con este escenario de regulación de precios, de intervención de empresas de alimentos, de la cuarentena que no se cumple en los barrios y las protestas que no cesan. Por ejemplo, este fin de semana hubo un total de 20 manifestaciones de calle en toda Venezuela. Vamos a cerrar con un artículo que escribió hace ya un mes el economista y profesor universitario Omar Zambrano, quien se preguntaba en esa ocasión, ¿levantar las sanciones para aliviar la crisis humanitaria? Decía Zambrano cosas como esta. Todo apunta a que relajar las sanciones o las restricciones que enfrenta la élite política que maneja el Estado venezolano no significa alivio de la crisis, sino poner más recursos a la disposición de la satisfacción de objetivos privados y partidistas. Justamente de este tema vamos a conversar hoy con el economista Omar Zambrano, con quien ya nos vamos a conectar para saludarlos sobre todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Venezuela vuelve a escenarios ya vistos como el tema de la regulación de precios, volvemos nuevamente a escenarios de vamos a ajustar 27 rubros, vamos a intervenir por ROW, vamos a intervenir por LAR, pero ¿qué lectura le das a que esa receta se repita en el 2020? Bienvenido, Omar. Hola Adriana, encantado de estar en este espacio contigo. ¿Qué lectura le estás dando a esa nueva intervención, a esa nueva regulación de precios que anuncia el Estado venezolano, sobre todo cuando son recetas ya aplicadas? ¿Se acabó el dejar hacer, dejar pasar?
Sí, bueno, todo indica a que este periodo, esta especie de luna de miel que la gente señalaba como este vuelco del gobierno hacia una especie de liberalismo autoritario, donde estaban, en los últimos 18 meses habían hecho surgir esta pequeña capa de la economía que parecía reactivarse, que parecía tener ebullición económica, una pequeña capa comercial que abastecía sobre todo las principales ciudades del país. Digamos, hay un retroceso con esta nueva política que no es nueva, digamos, es básicamente volver hacia un esquema de políticas que los venezolanos conocen perfectamente bien cuál es el resultado, ¿no? Pareciera que esta burbuja era demasiado frágil, y ya no solamente el tema de la cuarentena y del confinamiento de la gente la explotó, sino este regreso a los esquemas de controles de precios amenaza, por supuesto, con acabar con ese pequeño destello de actividad económica que estaba apareciendo, ¿no? ¿Y crees que ese nuevo destello del que hablas puede acabar con la dinámica que veníamos viendo de unas personas pueden comprar caro porque tienen dinero a través de bodegones, mientras otros, pues que se resuelvan a través del PLAP? Sí, básicamente lo que el gobierno estaba haciendo los últimos 18 meses o 20 meses era crear una especie de economía dual donde una fracción de la población tenía acceso a ciertos bienes y servicios, sobre todo de origen importado, y la gran masa, digamos, la gran mayoría de la población tenía serias dificultades. Sin embargo, esta burbuja, como la llamaban algunos analistas, estaba creciendo, estaba empezando a consolidarse, estaba empezando a crear ciertas conexiones con el resto de la economía, y había una fracción de la población que estaba accediendo a dólares, ya sea porque estaba trabajando en la burbuja o porque estaba vendiendo bienes y servicios en la burbuja. No estamos hablando ni siquiera de grandes comercios, sino el pequeño productor, la pequeña producción, la señora que vendía tortas, el señor que vendía pastelitos, el señor que entregaba en la casa el delivery. Todos ellos estaban de alguna manera empezándose a insertar. Era una pequeña fracción de la población, pero estaba complementando el consumo, si se quiere, de una parte de la población. Entonces, esto se detuvo por completo. Se detuvo por Cuando completo. tamaño, si la puedes medir, de qué tamaño era esa proporción de motorizados, peluqueras, reposteras que ganaban ese 1, 2, 3 o 5 dólares. No, es difícil saberlo porque no tenemos exactamente cifras que nos permitan, pero algunos analistas habían dicho que aproximadamente 30 o 35 o 40% de la población tenía algún acceso a divisas, ya sea por acceso directo laboral o empresarial a la burbuja dolarizada, o porque estaban recibiendo divisas como consecuencia de las remesas, digamos, ¿no? Entonces, ambas fuentes se secaron de repente. Tanto la burbuja explotó, en este momento está sin funcionar, y las remesas, por las dificultades laborales que están teniendo los venezolanos en los países receptores, también se secaron. Entonces, es una situación súper complicada para los venezolanos. En cuanto al esquema de políticas que tú mencionaste, bueno, no era demasiado difícil de prever, porque era una reforma, si siquiera era un impulso reformador demasiado frágil por parte del gobierno. Era un dejar hacer, pero sin ningún tipo de cambio al marco de políticas o al marco legal que sostiene los controles de precios. Aquí nunca se derogó la SUNDE, nunca se derogaron los controles de precios, nunca se derogaron los controles de cambio. Solamente en una especie de amnesia el gobierno los dejó de aplicar. Entonces esa espada de Damocles estaba colgando sobre esta nueva empresariado, si se quiere, esta nueva capa empresarial que estaba emprendiendo en esta burbuja dolarizada. Y ya ves, pues, o sea, de la noche a la mañana una decisión burocrática echa para atrás todo esto, ¿no? ¿Cuáles son justamente las consecuencias de tener una caída en las remesas por los ciudadanos venezolanos que no pueden trabajar en el exterior en este momento por la pandemia? Y
que caigan en este momento el acceso a dólares de ciudadanos, como te mencionaba, no los ciudadanos más ricos, sino los ciudadanos más pobres. El dólar había llegado a Petare, a Katia, a todas las zonas populares, es decir, en supermercados del oeste de la ciudad, en las zonas más pobres de Caracas, había dólares. Sí, como te digo, la dolarización, que siempre lo conversábamos nosotros cuando conversábamos desde hace meses, había permitido una esfera de cierta estabilidad, ¿no? Digamos, al tú sustituir una moneda que no sirve, que intrínsecamente no tiene ningún valor y está perdiendo valor cada minuto, con una moneda que mantiene cierta estabilidad monetaria, entonces la actividad económica empieza también a resurgir. Entonces, a medida que se fue expandiendo esta dolarización espontánea, si se quiere, porque tampoco es una dolarización oficial, se fue extendiendo un poco esta capa económica que estamos hablando. Entonces, las remesas de los venezolanos en el exterior estaban complementando el consumo de una parte de los venezolanos. Y la posibilidad de algunos venezolanos, sobre todo porque esto es un fenómeno netamente urbano y sobre todo de las ciudades más grandes de Venezuela, habían podido acceder a la burbuja dolarizada para obtener algo de dólares y complementar los salarios en bolívares si es que tienes trabajo o eres informal, que por supuesto se erosionaban con cada día que pasaba. Entonces, fíjate que los venezolanos están recibiendo este doble choque, mejor dicho, este triple choque, porque por un lado se secan las remesas, o por lo menos van a caer las remesas, porque los venezolanos en el exterior, sobre todo en los países más frágiles como Perú, como Colombia, como Ecuador, están en serias dificultades desde el punto de vista laboral, están perdiendo sus trabajos, perdieron sus fuentes de ingresos, muchos de ellos también vivían al día o vivían de la economía informal que está cerrada. Entonces se prevé que eso cierre por completo, o no por completo, pero sensiblemente el flujo de remesas. Por el otro lado, la burbuja dolarizada venezolana también se explota, y más aún con este intento del gobierno de imponer más controles de precios. Y el tercer choque es que, bueno, parte de la crisis también tiene que ver con el gobierno y con la capacidad que tiene el gobierno para seguir implementando los programas de alimentación pública que tienen, básicamente el CLAP, ¿no? El gobierno tiene un serio problema de flujo de caja, que seguramente está teniendo serias dificultades para seguir importando alimentos, ¿no? Y se va a aprovechar de estas empresas para llenar sus cajas CLAP. Y otra cosa, cuando dice la burbuja explotó, pero van a atacar a los bodegones, es decir, los bodegones desaparecerán o se harán de la vista gorda con ese grupo de empresarios y ciudadanos que importaron de manera independiente alimentos, medicinas, productos de higiene y los venden a cualquier precio dolarizado. ¿O crees que también se acabó el tiempo de los No, bodegones? no, yo creo que no. Yo creo que esa pequeña, en particular, es que había dos efectos, ¿no? Estaba la pequeña capa comercial, si quiere, de los bodegones, que son productos importados directamente por pequeños empresarios y que permiten el consumo, sobre todo de una porción de la población muy pequeña, porque son precios dolarizados y altísimos. Pero lo más importante de esta burbuja dolarizada era la otra parte, era que el gobierno había dejado actuar, y había dejado sobre todo importar materia prima todavía a las grandes empresas agroalimentarias, las pocas grandes empresas agroalimentarias que subsisten en Venezuela, estaban importando toda su materia prima con sus dólares para abastecer los anaqueles venezolanos. Entonces, de la noche a la mañana, al hacerse, digamos, la vista gorda con los controles de precios, permitió a las empresas grandes, a Coposa, que está intervenida, a Polar, que está también ahora bajo un régimen de supervisión, y a las otras empresas grandes venezolanas, a abastecer los anaqueles venezolanos sin controles de precios, con sus propios dólares. Aquí no había subsidios de ningún tipo, y aún así, yo creo que en general la posibilidad de tener anaqueles llenos, aun cuando sabemos que mucha gente no podía tener acceso a esos precios, era por lo menos la posibilidad de consumir. Cuando existe el producto, tú tienes por lo menos la posibilidad de consumir, porque el producto existe. Cuando desaparece el producto,
bueno, volvemos otra vez al año 2016, ¿no? Con enormes colas, con enormes dificultades es la otra cara de la moneda, es no poder consumir ni siquiera cuando tienes la plata, ¿no? Entonces, es una situación muchísimo más difícil, ¿no? Claro, pero volvemos al 2016 con un precio del petróleo por debajo de 10. Volvemos al 2016 cuando también la CEPAL pronostica la peor caída económica de Latinoamérica, se la da la venezolana con cerca de 18%, y las proyecciones a finales de año del FMI era de una inflación de creo que 500.000%. ¿Cómo están proyectando ustedes los números para este año visto? Maduro va a anunciar un aumento salarial próximamente, va a haber aumento salarial. Sabemos que regularmente estas medidas también vienen acompañadas de otras intervenciones. ¿Qué pronostican ustedes para el próximo semestre o para los próximos días? Bueno, la verdad yo creo que es muy preocupante el panorama, ¿no? Dentro de la profunda crisis que ya veníamos viviendo, lo que está sucediendo con la pandemia de COVID-19 y la imposibilidad del gobierno venezolano para tener a su disposición casi ningún instrumento para compensar el choque que significa digamos, mandar a la población a confinarse. Solamente déjame hacerte un comentario. O sea, los gobiernos del mundo están implementando paquetes de medidas para tratar de compensar este bache y hacer que tanto familias como empresas traten de sobrevivir la pandemia y el periodo de confinamiento sin morir en el transcurso del tiempo que dure. El caso venezolano es muy dramático porque Venezuela lo agarra este choque sin reservas de ningún tipo y sin posibilidades de financiamiento de ningún tipo. El petróleo cae a precios mínimos históricos y seca, digamos, casi que la única fuente de financiamiento legítimo que tiene el gobierno. Entonces, sin acceso a los mercados internacionales, sin acceso a los organismos multilaterales de crédito, sin acceso a un mercado financiero interno que le complemente, digamos, sus ingresos, el gobierno no puede hacer absolutamente nada que no sea imprimir dinero, digamos, monetizar el déficit e imprimir dinero para hacer cualquiera de las medidas que ha anunciado. Ha anunciado que va a pagar la nómina de los salarios de las pequeñas empresas, ha anunciado algunos bonos a través del carnet de la patria, ha anunciado algunas que otra cosa, medida compensatoria, pero hemos visto lo que ha pasado. A medida que ha ido implementando o ejecutando ese gasto, ese gasto lo que ha hecho es presionar otra vez la hiperinflación que había amainado, aunque no se había terminado, y presionar el dólar en el mercado paralelo, porque es una cantidad de dinero que se mete a la economía que no tiene ningún respaldo y que termina presionando los precios. Entonces, tal vez este grupo de medidas viene ante la imposibilidad de no hacer más nada, porque cualquier cosa que haga en materia de gasto, ya sea incremento de los salarios o bonos o compensación a las empresas, el gobierno simplemente no tiene cómo financiarlo. Y al no tener cómo financiarlo va a terminar alimentando de nuevo la hiperinflación. No tiene cómo financiarlo, pero tampoco tiene financiamiento internacional de los multilaterales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Sin embargo, el economista Francisco Rodríguez ha propuesto una iniciativa llamada Petróleo por Alimentos que usted ha criticado en varias oportunidades. ¿Por qué cuestiona petróleo por alimentos? ¿Qué aristas le ve de manera negativa o por qué no sería efectivo ese plan? Bueno, bueno, la verdad es que el programa de petróleo por alimento en este contexto de precios de petróleo, donde el petróleo venezolano se está cotizando por debajo de $10, ya vamos a tener que invertirle un poco la dirección, que va a tener que ser como que alimentos por petróleo, porque petróleos no, digamos, dejó de ser una palanca financiera para ese programa. Mira, el programa tiene varias características, pero yo siento que cualquier programa en ese momento de Venezuela es altísimamente riesgoso desde el punto de vista de los riesgos que implica el manejo por parte del Estado venezolano de un programa como ese, sin garantías de transparencia, sin garantías de eficacia, sin garantías digamos, de que ese programa realmente se pueda transformar en un mecanismo de alivio.
Yo soy altamente escéptico de ese programa. En los casos donde lo vi implementar o que no lo vi, pero lo estudié la implementación, eran programas que fallaron altamente, ¿no? En el caso venezolano, sin institucionalidad, sin transparencia, es muy poco probable que algo así pueda traducirse, digamos, en el alivio de la enorme crisis humanitaria que tiene Venezuela. Que por cierto es el mismo grupo de poder que está vendiendo el tema de levantar las sanciones para ir hacia una mejor situación económica en Venezuela. El artículo que tú publicas en La Gran Aldea hace un mes habla de eso, de justamente levantar las sanciones. ¿Por qué? Mira, ahí mi argumento es que yo creo que el tema de más allá de meterse, digamos, en la discusión netamente política o geoestratégica de las sanciones internacionales, estos son países soberanos que tienen objetivos globales y que han implementado unas políticas para, digamos, poner restricciones primero sobre individuos y hay que tener claro que gran parte de las sanciones son individuales y luego sí restricciones directas sobre la producción de petróleo en Venezuela, sobre todo. Y yo creo que la discusión no debe ser si la sanción funciona o no funciona, o tiene algún efecto, o si tuvo un efecto en el tema del colapso económico venezolano. Mi punto ahí es solamente, bueno, hay dos cosas. La primera es que es realmente claro y realmente casi que autoevidente que las sanciones forman parte de un esquema que no son responsables directos del colapso venezolano que observamos. El colapso venezolano, económico venezolano, es mucho anterior a la imposición de sanciones petroleras. Sin embargo, después de aplicados, seguramente están teniendo algún efecto o están teniendo efecto sobre las dificultades que tiene el gobierno para producir y exportar petróleo. Pero mi punto no es ese, mi punto es hacer el análisis desde el otro lado, es si nosotros levantamos las sanciones y digamos, liberamos de restricciones al sector petrolero venezolano, la pregunta es, ¿esa acción va a traducirse automáticamente en alivio de la enorme crisis humanitaria que tiene Venezuela? Yo digo no necesariamente. Y no necesariamente porque la crisis humanitaria venezolana se gestó entre el año 2013 y 14 y el año 2017. Y hasta el año 2017, cuando ya habíamos observado una caída abrupta, profunda y dramática de todos los indicadores de calidad de vida venezolanos, de todos los indicadores de bienestar, digamos, de las familias venezolanas, hasta el año 2017, ahí no había sanciones. Entonces, es el mismo Estado, es la misma élite política, es la misma estructura de poder, si se quiere, al frente del Estado venezolano que gestó la crisis humanitaria hasta el 2017. Es decir, su estructura de incentivos y su comportamiento y sus decisiones están basados en una estructura que no necesariamente tiene como objetivo aliviar la crisis humanitaria. Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar que si le levantamos ahora las sanciones al sector petrolero venezolano, ahora sí se va a aliviar la crisis? Si ya no, si yo mi punto es, ya lo vivimos, pues ya hasta el 2017 vivimos una estructura de poder y un Estado venezolano que sin sanciones logró gestar la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años. Entonces, no hay garantías de que levantando sanciones, esa misma élite política se comporte de manera distinta. Ese es mi punto. Volviendo al tema de este fin de semana, de la nueva regulación de precios de 27 productos, de la intervención. Al principio de la declaratoria de emergencia del confinamiento, hubo una reunión de Fede Cámaras, de gremios, con el Ejecutivo Nacional. ¿No podría utilizar el presidente Nicolás Maduro esto como una suerte de pantomima los primeros días para que la gente crea que está luchando contra el enemigo imaginario y luego seguir corriendo la arruga con el tema de los precios? ¿O crees que esta vez sí va con el garrote? Oye, ojalá sea así, ojalá sea simplemente, digamos, óptica política, manejo político de la situación, tratar de enviar un mensaje. Yo creo que
yo creo que la situación es extremadamente grave, la situación de abastecimiento, o sea, ponerle más trancas en este momento a una situación que ya parece un tanto desesperada por lo que lo que estábamos hablando al principio, me parece que sería un error, digamos, ¿no? Pero ojalá sea eso. Solo hemos escuchado los anuncios. No hemos, también escuchamos que algunas de las regulaciones son en dólares, lo cual podría de repente moderar, digamos, no son ¿Perdón? baratas, una lata de atún, 200 No, mil, no, 300.000, a pesar de nada eso. barata, para nada baratas, pero exacto, o sea, el que sean en dólares por lo menos hace que ese precio fijado o ese precio controlado no se desactualice tan rápido y no produzca escasez tan rápido, ¿no? Entonces, podría ser una medida de moderación. Esperemos a ver, la medida es extremadamente nueva, es una nueva semana, estamos monitoreando de cerca la situación y ojalá que esto no signifique una vuelta total al pasado de políticas que sabemos que están fracasadas, ¿no? Te lo preguntaba más temprano, ¿coincides en la caída que pronostica la CEPAL de 18% o podría ser peor con todos estos anuncios de última hora? Mire, yo creo que podría ser peor y sobre todo porque el tema, dos cosas, ¿no? El tema petrolero ha pegado demasiado fuerte, o sea, el sector petrolero sigue siendo importante, digamos, dentro del esquema de generación de actividad económica en Venezuela. Y realmente lo que ha sucedido en el mercado petrolero hasta ahora ha sido una debacle y no sabemos cuándo, si esto se puede revertir en el corto plazo. Y segundo, digamos, todo esto que estamos hablando de las medidas de confinamiento, que no sabemos cuánto van a durar, está, digamos, suprimiendo parte de la poca actividad económica que existía. Entonces, podría bien ser más de 18%. No tenemos ninguna estimación hasta ahora, pero todos los organismos multilaterales, como tanto el Fondo Monetario como CEPAL, prevén una caída grande, ¿no? Entre 18 y 20%. ¿Le convino a Maduro este tema del confinamiento, dada la escasez de combustible que se le venía y le vino 3 días después de la declaratoria de cuarentena social? Es posible, ¿no? Es posible. Yo creo que Venezuela tiene mucho más que una crisis de coronavirus, ¿no? Y creo que desde el punto de vista del manejo público de la crisis, el COVID-19 le ha permitido por lo menos una narrativa distinta al gobierno, y que le ha permitido manejar digamos, la situación desde el punto de vista comunicacional sin tener que referirse a la crisis, a su propia crisis, ¿no? Pero bueno, son crisis superpuestas y la verdad es que debajo de todas estas crisis, estas capas de crisis, lo que hay es una población venezolana que está teniendo unas dificultades enormes para poder, digamos, llevar una vida relativamente normal, ¿no? Y cuyos indicadores de calidad de vida se han deteriorado muchísimo y se van a seguir deteriorando, como lo hemos estado viendo. Tú mencionaste antes en la enorme conflictividad que está creciendo cada día en Venezuela, ¿no? Muchísimas gracias, Omar, por haberte conectado a esta transmisión de Instagram Live a través de La Gran Aldea. Chao, gracias. Era Omar Zambrano, es economista venezolano, es también articulista de La Gran Aldea, así como también profesor universitario. Su artículo está disponible en La Gran Aldea, se hizo hace un mes, pero vale la pena releerlo. Levantar las sanciones para aliviar la crisis humanitaria, eso se pregunta Omar Zambrano en este artículo disponible en La Gran Aldea. Ya son las 8:30 de la mañana, nos despedimos y les recordamos que la invitación es nuevamente para el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.